Los colores no quedan muy bien en esta composición, pero bueno. Hoy quiero hablar de una frase que escuché hace hoy, que decía algo así como, las nuevas generaciones son víctimas del empoderamiento. Sí, sí. Sería una buena broma si este video tardara nada más 25 segundos y sea yo diciendo la frase y luego diciendo sí. Ese sería un buen chiste con buen timing, porque nadie se lo espera, es rápido y tú tienes que pensar el remate. Pero ¿sabes qué? Lo voy a desarrollar. Mínimo 6 minutos, porque no he subido video en como 6 días y pues siento el compromiso, ¿no? Vaya. De todos modos, ¿quién ve esta mierda, güey? Va a tener 12 vistas en 2 semanas. No mames. Bueno, ya entrando a la zona sin groserías, analizando mucho más concretamente esta frase, dice las generaciones nuevas, los jóvenes, las generaciones más jóvenes, vaya. Y yo pensé, ok, ¿cómo se definiría una generación? Yo tenía entendido, por lo que me explicaron en la secundaria, es decir, hace como... ¿Por qué ladran los perros si no hay nadie pasando por la calle? Es- Los perros viven menos de 20 años. A mí me habían explicado que las generaciones son cada 20 años. Porque por alguna razón la gente creía que cuando uno cumplía 20 años ya nacían hijos nuevos. Así que a mí me quedan como 6 años para poder tener hijos. Porque tengo 14. Entonces va a estar difícil. Pero bueno. Después escuché que era cada 30 años. Eso fue como por el 2015. Hace 2 o 3 años escuché que una generación se empieza a cambiar por la actualización cada 5 años, es decir, un lustro. Aprendan eso. Y apenas ayer o antier escuché que una generación se va definiendo año por año. Por eso es que en las escuelas nos ponen generación 2006-2009. Es como, ¿qué coño? Esta generación solo tiene 3 años, son estúpidos. Pero bueno, ¿a qué se refiere esto? Es muy difícil consagrar, digamos, nombrar, generar una generación simplemente porque sí. Es extremadamente raro y quisiera empezar a hablar más así. Porque como me enoja que este micrófono sea tan bueno que capte los ruidos del techo. Pero bueno. ¿De qué estaba hablando? Sí. Ignorando que es muy difícil mal llamar a las generaciones como cada tantos años, podríamos más bien decir que una generación es por épocas. Es decir, la generación más sobresaliente hoy en día, ahorita va a pasar un carro, voy a seguir hablando. La generación más sobresaliente que he notado en memes son los boomers. No sé si ustedes lo sabían, pero boomers se le llama por dos cosas. El primero es que sea por el boom de la economía o la crisis, que viene siendo como por los 60, 70. Entonces esas personas ahorita tendrían 50 años, 60. La segunda opción, que es la que yo veo más factible, es la gente que regresó de la guerra, en la Segunda Guerra Mundial estamos hablando, que ahorita tendrían como 80 años, no más, 100, no manches. Porque recuerden que los más jóvenes que iban a la guerra tenían 16 o 18 y la Segunda Guerra Mundial terminó hace 75 años. Así que ahí están los números, ¿no? 97, 98, 100 años. Entonces, ¿por qué a la gente que tiene 40 años les llaman boomer? Si como dijimos, se refiere a los niños que nacieron o después o que ya estaban en la guerra, que tendrían entre 80 y 100 años, o a la gente que fue del boom de la caída de la bolsa, que fue pues hace 60 años, entonces tendrían 40 mínimo, mínimo. Pero aquí he visto personas de 30 años que les llaman boomers porque siguen teniendo una mentalidad un poco más anticuada. Hasta yo tengo una mentalidad más anticuada. ¿Quién no? O sea, era mucho más tranquilo vivir antes. Nadie se peleaba contigo, nadie te gritaba, nadie se ofendía, nadie se malpasaba. Entonces, ahora tengo que cuidar mi color de cabello porque si no la gente se enoja. A pesar de que tienen el pelo morado. No importa. Lo que quiero analizar con esta parte de la oración
es que más que una generación, lo importante es la mentalidad. Hasta ahí. No quiero sobreanalizarlo, no quiero meterme en un tema mucho más profundo sobre, oh, el feminismo, oh, el machismo. Entonces simplemente diré que hay que respetarnos todos. Ahora, en la misma frase dice, son víctimas del empoderamiento. ¿Esto a qué se refiere? Tengo que darle un contexto, porque, paréntesis, resulta que hay gente muy estúpida. La mayoría son menores de 12 años y la minoría son mayores de 50 años. ¿Por qué? Porque ven un video de 5 segundos en Facebook que sale un gobernador, alguien de la política o algún actor diciendo algo como, entonces yo me peleé con este cabrón y le di 2 chingadazos y se corta. Y es como, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué está diciendo eso? ¿Debería investigar más? Sí, y te pones a checar, ves un poco el contexto, adivinas qué pasó, tal vez era una entrevista, o tal vez un camarógrafo lo golpeó, o como el actor este que intentó ser besado por un camarógrafo, Will Smith, ¿se acuerdan de eso? Cuando el vato lo quiso saludar, le dio un abrazo y cuando se estaban alejando, lo agarró del cuello y lo intentó besar, y Will Smith le dio una cachetada y lo aventó. Recortaron esa parte y le empezaron a hacer viral sobre que Will Smith era un agresivo. Pues esta gente estúpida de las edades que ya dije, perdón, le dio un golpe al micrófono, resulta que se lo creen y dicen, ay, es una mala persona este Willie Smith, ya no vamos a ver sus películas. A ver, cabrón, él ni las escribe, ni las dirige, ni las produce, él es actor. No es su culpa salir en las películas, a él lo contratan, a él lo buscan, o va a hacer cast. Y si hace cast y queda, es porque lo querían ahí, entonces tampoco es su culpa. Además, otros peores que son una nota escrita con una foto de un actor de hace 15 años que seguramente esté muerto y en la nota en esta revista digital viene una frase algo así como, no te imaginarás lo que dijo este actor, indignante. Y las señoras viejitas lo leen y dicen, ay no, este actor como que me cae mal, ni siquiera lo leyó señora, ni siquiera lo leyó. Lo que quiero decir es que no sean ingenuos con el internet, con las notas. Se ve como que tengo mi cara viendo hacia allá, pero la cámara está hacia allá, entonces esto lo hago para la composición, para voltear a ver. Se llama Javier, este muchacho. Bueno, simplemente no hay que ser ingenuos con el internet y respetémonos a todos. Cierro el paréntesis. Ah, ¿por qué hay tanto ruido en la calle? Si no hay nadie en la calle. Ah, perdón. Bueno, ahora sí, víctimas. Perdón. Están siendo víctimas. ¿A qué se refiere con esto? Que no se controlan sus impulsos. Y con empoderamiento quieren decir que sí lo controlan, porque ellos se sienten empoderados. Ahora, con lo que hablaba de contexto, lo voy a dar a relucir con todo junto. En esta nota que yo leí, la persona que decía esto lo decía bajo el contexto de un video que seguramente ya vieron de unos chicos del TEC de La Paz, creo, en Baja California Sur, México, que los chicos se quejan con la maestra de que fuentes informativas es un concepto de derecho, de abogados, pues, de ley, cuando en realidad no lo es. Una fuente informativa es simplemente un origen de información, que básicamente es escribir... ¿Por qué hay tanto ruido en la calle? Es escribir al final de un documento de dónde sacaste la información o de dónde te basaste. Incluso si el documento es meramente tu opinión o tu punto de vista, tienes que poner desde dónde te basaste. Lo cual para mí es estúpido, pero bueno, así es la ley. Entonces, bueno, estos chicos se quejaban, etcétera, etcétera. Terminando el video de verlo, porque se quejan de eso, y la maestra muy respetuosamente les dice, bueno, explíquenme qué entendieron ustedes y luego yo les explico mi idea. Y los niños se ponían mamones de que, no, es que usted es la que no entiende y nosotros sí sabemos y usted no. Entonces, guara guara la cuchara. Este señor ya grande, es decir, y aún así bastante consciente de su situación por ser su edad, menciona esta frase que dice, ¿no será que los jóvenes o las generaciones más jóvenes están siendo víctimas de la
Ya se me olvidó qué palabra era. Era una palabra muy complicada. ¿Qué quieren que les diga? Hay mucho ruido en la calle. Del empoderamiento. Efectivamente, el empoderamiento. ¿A qué se refiere con esta frase dentro de ese contexto? Ahora sí, voy a explicar por qué estoy haciendo este video y por el tema que se me ocurrió. Él explica. Yo lo creo y lo digo así. Estoy parafraseando, ¿eh? No se enojen. Luego van a ir a buscarlo. Checo mejorado, eres un pendejo. Entonces, déjenme explicarles. Él explica parafraseando. Estos jóvenes están intentando humillar a la maestra grabándola pensando que ellos son los que tienen la razón, para después ir y mostrarle ese video a autoridades de la escuela y que la corran a la maestra, la despidan o simplemente la quiten del grupo, ya no les dé clases. Pero resultaron vencidos, puesto que en realidad ellos no tenían la razón, la tenía la maestra, lo cual es obvio porque, obviedad. Entonces, ¿qué pasó aquí? Estos jóvenes, además de ser muy estúpidos, estaban utilizándose como víctimas, al mismo tiempo que aprovechaban el empoderamiento que la misma generación actual les está dando. ¿Qué quiere decir? Yo me siento mal porque no me gusta la gente de color claro de piel. Entonces subo un video diciendo, la gente de color claro no debería tener derechos porque hace 125 generaciones un indígena fue maltratado por alguien de color, digo de color blanco, un caucásico. Y ahora resulta que yo tengo que pagar por eso. Hace cientos de miles de años, no, me pasé de lanza. Hace 50 años no, no había derecho de que las mujeres votaran en muchos países, no había, básicamente no había libertad de expresión para ellas, no había libertad de voto, no había libertad de expresión, perdón, de expresión, no, quiero decir de opinión. Ellas no podían decidir qué tipo de color usar en sus casas, qué tipo de ropa usar para sus hijos, ni siquiera para ellas mismas. Incluso los anuncios de comerciales que eran dirigidos a mujeres eran dirigidos hacia el hombre, porque decían, ¿en qué mundo quieres vivir si tu hombre no quiere vivir en tu casa? Cómprale este café para que quiera vivir en tu casa siempre. Es como, ¿por qué? Eso es horrible y es una época horrible. Y no me gustaría vivir ahí si no fuera por la música. Pero claro, actualmente no es así. Hay mucha más libertad y estoy contento. Pero no creo que se tengan que tomar leyes tan fuertes de empoderamiento como lo hicieron estos chicos, que creen que simplemente por quejarse se van a resolver sus problemas. Y no, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué pregunto tantas veces por qué no en los videos? Pues ¿por qué no? Simplemente el mundo no funciona en base a las quejas. Las quejas funcionan en base al mundo. Tú ves algo y la manera de contestarlo es quejándote, desahogándote. Para eso son las quejas, para desahogarse, no para utilizarse en contra de alguien más. Y cuando sí son para usarse en contra de alguien más, casi siempre se tienen que usar fundamentos. Imagínate que estos niños, porque son nadie tan estúpido puede llamarse joven. Estos son unos niños que no saben lo que significa fuente de información. Imagínate que van a mostrar este video y el director o los directivos de la escuela les dicen, ok, tráeme pruebas, tráeme fuentes informativas sobre lo que pasó. ¿Qué van a hacer, güey? Se van a volver a quejar y van a decir, no, no quiero aprender. Quiero que todo el mundo se ponga a mi nivel porque yo no quiero subir. Eso es fingir ser víctima usando el empoderamiento. Si yo un día digo, oh, quisiera tener un coche, pero toda la gente que trabaja tiene un coche y yo no trabajo y no quiero trabajar, entonces me voy a quejar de por qué la gente que no trabajamos no tiene coche. Yo también quiero un coche, ignorando la razón, la verdadera razón de por qué es que tienen coche, que es que porque trabajan y al trabajar ganan dinero. Tener dinero es la razón por la que tienen el coche, no porque trabajan. Entonces yo no me debería quejar de por qué los que no trabajamos no tenemos coche. Debería quejarme de por qué si no tengo dinero quiero un coche. Esa es la queja que debería poner. Pero no. Me quejo de otra manera, estructuro con otras palabras mis quejas y la gente va a decir, hey, es cierto, yo también quiero un coche y no quiero trabajar. Y lo van a comenzar a exigir y lo van a empezar a quejarse. Creo que esa es la palabra, exigir. Esa es la base del empoderamiento actual. Porque no sé si recuerden que cuando
Galileo Galilei se puso a quejarse. No, no era Galileo Galilei. ¿Quién coño era? Bueno, ya saben, la frase que publiqué el otro día, que cuando se murió, sí, si era Galileo Galilei, soy un pendejo. Ni siquiera yo me puedo llamar joven, soy un niño. Cuando murió, porque lo obligaron a atacarse a sí mismo, podríamos decirlo, él se estaba empoderando, entre comillas, contra la iglesia y el clérigo, que eran los gobernantes en aquella época, lo cual es muy tonto. Él decía, yo opino, porque lo he investigado y lo he visto, que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Nosotros, el Sol es el centro, no nosotros, porque así funciona la masa y la gravedad, como lo sabemos ahora. En aquel entonces, hace 500 años, nadie lo sabía. Todos éramos idiotas, que creíamos que si una mujer se vestía de negro era una bruja. Como ahora, solo que ahora tenemos más fuentes informativas que antes. A este sujeto Galilei lo obligaron a refutarse a sí mismo otro carro para que nadie le creyera. Entonces la gente escuchaba que él mismo se quejaba de que no, lo que dije era falso, pero no le salió la jugada. Él lo hizo de un modo que, interpretándolo bien, sus expresiones, sus opiniones y sus declaraciones podían notarse que eran sarcásticas. Al final de sus declaraciones siempre decía, sin embargo, no, lo voy a estructurar bien para que sepan cómo se escribe bien esta maravillosa frase. Él decía, y, coma, sin embargo, coma, se mueve. Y lo dijo en francés, solo porque no me acuerdo cómo se pronuncia, pero eso decía, y sin embargo, se mueve. A partir de ahora, mi lema oficial, porque me encanta esa frase. No importa qué tanto tú te quejes de algo. Como conclusión final, eso, llévatelo a casa. No importa qué tanto te quejes de algo. No importa qué tanto exijas algo. Si la situación, si el contexto no te beneficia a ti, entonces no vas a ser beneficiado. No importa qué tanto te quejes. Lo importante es qué tanto haces. Porque no importa cuánto te quejes de que la Tierra es plana o de que el Sol es el que se mueve alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Y, sin embargo, se mueve.